A medio camino de la Avenida de las Esfinges hay que pasar un control policial para poder seguir y visitar el templo de Karnak, con un precio de 220 libras egipcias, unos 8,5 euros. Poco antes de llegar al recinto de Karnak, la avenida se bifurca haciendo una especie de U, hacia el este el recinto de Mut, esposa de Amón. Inicialmente la faraona Hatshepsut construyó un pórtico donde tenía lugar fiestas en las que se consumían bebidas alcohólicas, aunque el templo fue construido por Amenhotep III, restaurado por Ramsés II y modificado en época tolemaica. Estas son imágenes de la entrada, pero al interior no accedí, pues hay que pagar una entrada aparte que aunque sea poco no me apetecía. La visita turística obliga a retroceder hasta la intersección, donde sigo el camino del oeste que por la calzada decorada con esfinges, cuerpo de león y cabeza de carnero me lleva hasta la entrada de Opet, al gran recinto de Karnak. Nada más pasar la entrada está el templo dedicado a Khonsu, hijo de Amón y Mut, que conforman la tríada tebana. Khonsu era un dios lunar, destinado a determinar la duración de la vida humana. Sus atributos e icono con cabeza de ibis eran idénticos a los del dios Tot, siendo difícil identificarle a menos que un escrito mencione su presencia. El templo fue construido por Ramsés III, aunque algunos de los siguientes faraones hacen ampliaciones. Junto al templo de Khonsu, Ptolomeo VIII construyó una capilla dedicada a la fiesta de Opet, aunque a esta no se puede entrar. Tras estos templos hay un amplio espacio libre de construcciones, donde han instalado muchos fragmentos de los templos. Karnak nace como un pequeño templo destinado a ser la casa del dios Amón, pero con el tiempo y sobre todo desde el Reino Nuevo empieza a crecer llegando a albergar muchos templos y diferentes construcciones. Se puede decir que era una ciudad sagrada, vedada en su mayoría a la población y donde vivían sacerdotes o altos funcionarios. Como es evidente, el desarrollo de Karnak se hace desde dentro hacia afuera, es decir, que la primera construcción es en el interior y los siguientes faraones van ampliando.
Se estima que unos 30 faraones dejaron su impronta en Karnak, con nuevas construcciones o modificaciones. Yo me dirijo a la entrada occidental para visitar el templo siguiendo su eje principal. La calzada de acceso flanqueada con esfinges con cabeza de carnero fue construida por Pinetjem II a principios del primer milenio a.C. Este faraón pertenece a la dinastía 21, la dinastía donde los sumos sacerdotes de Amón usurpan el poder real y son coronados como faraones, dando inicio al final del Reino Nuevo y la tercera crisis del Antiguo Egipto, conocida como Tercer Período Intermedio. El primer pilono fue obra de Nectanebo I en el siglo IV a.C. y no se llegó a finalizar. Tras este pilono se accede al patio, donde hay varias construcciones. En el centro quedan restos de las columnas del llamado Kiosco de Taharka, del siglo VII a.C., de la dinastía 25 o faraones nubios que habían conquistado Egipto acabando con las disputas entre los príncipes locales y los sumos sacerdotes, para devolver cierta prosperidad a los egipcios. Tanto al norte como al sur del patio hay filas de esfinges con cabeza de carnero. Según la información tienen entre sus patas la imagen de Ramsés II, representando la protección que el dios Amón prestaba al faraón. Al noroeste del patio, Seti I ordenó construir las capillas para albergar las barcas sagradas de la tríada tebana, utilizadas para transportar la imagen de los dioses durante las festividades. En el lado sur del patio, Ramsés III ordenó construir un, entre comillas, templo. En realidad no es un templo, es una construcción para albergar las barcas sagradas al igual que las capillas de Seti, pero esta vez mucho más monumental. Ramsés III, que vivió en el siglo XII a.C., está considerado como el último gran faraón del Reino Nuevo. En el marco internacional tiene lugar la transición del bronce al hierro, donde los mal llamados pueblos del mar en movimientos migratorios sin precedentes acaban con los poderes que se habían establecido en el Mediterráneo oriental. Evidentemente hay mucho más fondo en toda esta época, pero varios reinos o culturas verán su fin dando paso a épocas oscuras, tal es el caso de micénicos, hititas, cananeos, etc. Solo consiguen salvarse de esta destrucción los asirios, que resurgirán de sus cenizas con más fuerzas, y los egipcios, que se mantendrán a duras penas. Ramsés III consigue derrotar y repeler una invasión de estos pueblos del mar. Durante su reinado hay constancia de al menos 3 huelgas de trabajadores, quienes cansados por el hambre reclamaban al faraón al grito de «que nos den nuestro sustento». A falta de más información, personalmente me inclino a pensar que el faraón no faltaba al pago de dichos sustentos, pero los opulentos sumos sacerdotes los retenían para gozar de ellos y crear un ambiente de inestabilidad. En los últimos años de Ramsés III hay correspondencias que alertan sobre posibles conspiraciones contra el faraón, una de su visir y otra de su segunda esposa, que serán descubiertos por el faraón y ajusticiados. En cualquier caso, los especialistas sugieren que Ramsés III fue asesinado, pues su momia presenta un corte profundo en la garganta. Su hijo y sucesor Ramsés IV dará carpetazo al asunto, declarando una amnistía general.
Desde este Ramsés IV hasta el último de los Ramsés se hace patente las influencias de los sumos sacerdotes de Amón en el gobierno, siendo un verdadero poder en la sombra donde los faraones no son más que títeres al servicio de dichos sacerdotes. Entre el kiosco de Taharqa y el segundo pilono hay estatuas de Ramsés II. La que mejor se conserva se puede ver a Ramsés y entre sus piernas a su hija Benanta. El segundo pilono fue construido por Horemheb. Aquí hay que mencionar que Akenatón había construido un templo al dios Atón en Karnak, pero el prestigioso militar Horemheb lo desmantela y utiliza las piedras como relleno del pilono. Había que borrar la memoria de Akenatón, aquel faraón sobre el que todavía hay disputas de si era un adelantado a su tiempo o un usurpador de poderes, reformador de la religión egipcia o un hereje que pretendía opacar otros dioses. En cualquier caso, Horemheb borrará de las crónicas reales la memoria de Akenatón, Tutankamón y Ay, haciéndose sucesor de Amenhotep III. Desde el segundo pilono se accede a la impresionante sala hipóstila que tenía 134 columnas, construida por los sucesores de Horemheb, Seti I y Ramsés II, y decorada con las campañas militares de ambos. A resaltar la victoria de Seti contra hititas y reinos cananeos, y a Ramsés II con su famosa entre comillas victoria en la gran batalla de Cadés. Las columnas centrales de la sala hipóstila eran unos 4 metros más alta que el resto. Esto permitía que la luz entrase por los laterales, iluminando tímidamente la penumbra de la sala. Esta estancia fue utilizada por la mayoría de faraones para celebrar su coronación. El tercer pilono, obra de Tutmosis II, cierra la sala hipóstila por el este, y pasado este pilono las estancias están bastante ruinosas, dificultando su adjudicación a tal o cual faraón. En el centro de todo el recinto estaría la parte sagrada de Karnak, el primer templo construido por Senusret en el siglo XX a.C. y que se mantuvo en pie hasta el siglo IV, cuando fue desmantelado por orden de los cristianos romanos. A su alrededor, diferentes construcciones de los primeros grandes faraones del Reino Nuevo, Tutmosis I, Hatshepsut y Tutmosis III, entre los siglos XVI y XV a.C. Destacan los obeliscos levantados por estos tres faraones. Tutmosis I ordena levantar 2 obeliscos antes del cuarto pilono, que por aquella época era la entrada del templo. Tutmosis II, constructor del tercer pilono, ordena que se tallen en Asuán 2 obeliscos con cerca de 28 metros. Pero muere pronto y es su esposa y hermanastra Hatshepsut quien los acaba y levanta en Karnak.
Aparte de estos dos obeliscos, Hatshepsut ordena otros dos más dedicados a su figura y también levantados en Karnak, aunque estos eran, entre comillas, escondidos por una construcción de su sobrino y sucesor Tutmosis III, tal vez queriendo borrar la memoria de la gran faraona. Finalmente, Tutmosis III levanta otros dos obeliscos de casi 30 metros de altura. Al sur del templo está el lago sagrado, cuya primera construcción fue hecha por Senusret, construido nuevamente por Tutmosis III y modificado por Taharka. Se llena simplemente con las aguas filtradas desde la capa freática. Simboliza las aguas primigenias, o cuando el mundo estaba sumergido por el mar.
Según cuenta Heródoto, los sacerdotes debían purificar sus cuerpos en el lago 2 veces por la mañana y otras 2 por la tarde, para ser dignos de entrar al templo. Junto al lago está la escultura de un escarabajo que ordenó construir Amenhotep III y que representa a Khepri, el sol de la mañana. Estos son los pilonos séptimo y octavo, que desde el patio de los obeliscos llevan hacia el sur una calzada que atraviesa otros 2 pilonos no visitables y el templo de Mut de principio de vídeo. Por último, al norte de todo el recinto está el pequeño templo de Ptah, y a exteriores el templo de Montu, construido por Amenhotep III, aunque de este muy poco queda.